Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Tenemos invitados de excelencia, predicadores de excelencia que pasan por esta tribuna, por esta humilde tribuna. Hoy tenemos la bendición de tener a Pastor Otoniel Pardo, un maestrazo de la palabra, fue maestro también en el Centro de Entrenamiento de Fe. Y bueno, él está acá en casa, está acá en nuestros estudios, y él estará compartiendo la palabra en esta noche y lo vamos a comprometer para que, a ver si la próxima semana también nos comparte, ¿no? O sea, aprendemos juntos, es una bendición recibir, ¿no? Para seguir dando también. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, en tanto los demás hermanos se van conectando. Eterno Dios, soberano Señor, en esta noche no tenemos más que decirte gracias. Gracias, gracias Señor por el privilegio de la vida, gracias por el privilegio de la salud, gracias por el privilegio de la reunión, gracias porque somos súper, hiper, archi, mega bendecidos con el poder de tu Santo Espíritu y hoy estamos aquí expectantes, Señor, de escucharte, de lo que tú vas a darnos en esta noche, Señor, de la semilla de tu palabra que será sembrada en nuestros corazones hoy. Gracias porque hoy es un día de tremenda bendición. Padre, tenemos a tu hijo Otoniel Pardo, un buen amigo, un maestro, un pastor, un compañero de milicia que hoy estará compartiéndonos tu preciosa palabra. Precioso Espíritu Santo, bienvenido, eres aquí, esta plataforma es tuya, te pertenece. Este pueblo es tuyo, te pertenece. Este remanente fiel es tuyo, te pertenece, Señor. Bienvenido eres aquí, precioso Espíritu Santo. Danos, Señor, de tu gracia y de tu favor en esta noche. Por favor, glorifícate hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aquí en mi monitor no tengo digamos, no los veo, ¿no? Espero que esté bien conectado ahí pastor, Otoniel, porque estamos en ambientes distintos. Ok, pastor, eres bienvenido, estás en tu casa, pastor, así que la audiencia es toda tuya. Que Dios te bendiga, pastor, te escuchamos. Gracias, una bendición. Quiero primero saludar a todos nuestros hermanos y amigos que siguen este precioso programa, Un Café con Max, que ya tiene muchos programas en el aire. Es una bendición. Agradezco al maestro Max López, amigo entrañable, su hijo precioso, una familia maravillosa que me dan este privilegio de poder compartir con mis hermanos a través de este medio tan bendecido, tan visto. Bien, en esta ocasión, en esta oportunidad, me gustaría compartir con nuestros hermanos y amigos un tema que es importante, podamos nosotros conocer, tener conocimiento de las bendiciones que nosotros hemos recibido y que Dios nos ha concedido a causa de la redención. El tema que voy a compartir son los beneficios de la redención. Necesitamos nosotros como cristianos, como hermanos en Cristo, entender lo que ha sucedido a causa de nuestra conversión, de lo que hemos sido beneficiarios por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y quiero empezar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, donde la Escritura dice lo siguiente: y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 9 dice:
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí la Biblia habla de una eterna salvación concedido a todos aquellos que estamos en Cristo, a los que le obedecen. Cristo, según esta escritura, dice que aprendió por lo que padeció. Como hombre, nuestro Señor Jesucristo experimentó la obediencia por medio de un sufrimiento que siguió hasta la cruz. Él experimentó un dolor, un sufrimiento. El clímax de ese sufrimiento fue la cruz del Calvario, por supuesto con un propósito divino, y estaba contemplado dentro del plan que Dios había diseñado. Cristo fue perfeccionado, dice la palabra de Dios, y llegó a ser autor, la causa, el origen de esta eterna salvación. Él es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, y no podemos ni podríamos ser salvos por otro medio que no sea Él. La Biblia dice que es el nombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos. La palabra salvación indica liberación de pecado, liberación de la ira de Dios, liberación del justo juicio de Dios. La Biblia utiliza el término eterna salvación, salvación que nunca tendrá fin, con Dios que siempre ha sido y será. Y la Biblia indica, según este versículo, para todos los que le obedecen. Obedecer a Dios es tener una fe en Cristo, que conduce a la obediencia. Porque la Biblia nos muestra que el fruto de nuestra salvación, de nuestra justificación, es la santificación, es decir, que hemos sido llamados para hacer, dice la Escritura, buenas obras, que hemos renacido, nacido, hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hemos sido salvados. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9, dice que la salvación es de Jehová. Es decir, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, hemos sido alcanzados por Dios. Dios nos ha salvado. La Biblia dice, no me elegisteis vosotros, antes yo os elegí a ustedes, dice la palabra de Dios. Es decir, Dios nos ha llamado, nos ha elegido. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Este es lo que el apóstol Pablo escribe. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El texto nos indica que por la gracia de Dios hemos sido elegidos en Cristo y en Él hemos obtenido una eterna salvación. La gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros, dice la Escritura, desde el principio para salvación. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos textos nos indican claramente de que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Por esa gracia, Dios ha manifestado su favor hacia nosotros. Hemos sido escogidos por Dios, salvados por Dios. La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo, es decir, hay un plan redentivo, hay un plan ejecutado, hay un plan llevado a cabo y ha sido aplicado a ti como creyente y a mí como creyente. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios. La Biblia utiliza términos que indican una obra llevada a cabo en favor del creyente. Voy a repetir esto. La Biblia usa términos que indican una obra llevada a cabo en nosotros por la gracia de Dios. Dios ha llevado a cabo una obra en nosotros.
Una de esas palabras es la palabra redención. Redención. La palabra redención indica liberación del juicio de Dios por causa de nuestros pecados por medio de la muerte de Jesucristo. Dios nos ha librado. Hemos sido librados de la justa ira de Dios a causa de Cristo, quien ha sido nuestro sustituto. Él pagó el precio que a nosotros nos correspondía pagar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es salvación en Cristo Jesús. Tú y yo hemos alcanzado esa salvación, hemos sido redimidos. Dios nos ha salvado de esa ira justa que iba a ser aplicada sobre nosotros, pero por la gracia de Dios hemos sido salvados. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, gloria a Dios, tú y yo hemos creído, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida en su nombre. Tú y yo, en Cristo Jesús, tenemos vida. Y eso a nosotros debe producirnos gozo y gratitud. En Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sustituto, para que ocupara nuestro lugar. Gloria a Dios, y por medio de la fe en su sangre, nosotros hemos sido redimidos. Cristo Jesús ha pagado un precio. La salvación es gratuita para nosotros, pero hay un precio que se ha pagado y esta es la muerte de Cristo en la cruz, derramando Él su sangre por nosotros. Y por esa sangre hemos sido redimidos, librados de todo juicio, librados de toda condenación. Dice la Biblia, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra redención indica rescate. La palabra redención indica rescate. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, aleluya, sabiendo que fuisteis rescatados, dice la palabra de Dios, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea Dios. Por la obra de Cristo Jesús hemos sido redimidos, rescatados, liberados. Alabado sea Dios, y podemos experimentar paz, libertad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez, Él es nuestra propiciación, nuestro sustituto, aquel que ocupó nuestro lugar. En Cristo Jesús nosotros hemos sido juzgados, en Él hemos muerto y en Él hemos sido resucitados para vivir una vida distinta. En esta redención, Dios ha hecho varias cosas que nosotros debemos conocer. Otro acto divino en beneficio nuestro y que ha sido llevado a cabo dentro del plan salvífico es que hemos sido regenerados. La primera palabra que hemos mencionado es redención. La segunda palabra que vamos a mencionar es regeneración. Regeneración es un término que aparece en la palabra de Dios, es sinónimo de nuevo nacimiento, es sinónimo de nueva creación. Regeneración es un nacimiento nuevo por el cual el Espíritu Santo de Dios
viene a morar dentro de los que creen en Cristo Jesús. Dice la Biblia, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, pondré mis leyes en vuestros corazones y en vuestra mente. Todo eso anunciado allá en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante, indica una regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva creación. Tú y yo hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús. La Biblia dice allá en 2 Corintios 5 y 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es decir, todos tus pecados han sido borrados, han sido eliminados. Tú has sido hecho una nueva creación. Tu historia empieza desde el momento que has entregado tu vida a Cristo Jesús y de ahí se comienza a escribir una nueva historia acerca de ti. Tus pecados han sido borrados. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. Y tú y yo debemos ser conscientes de esa obra regenerativa llevada a cabo en tu vida, en tu corazón y en el mío. Debemos ser conscientes de que somos nuevas criaturas, hijos de Dios por la gracia de Dios. En Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A causa de este nuevo nacimiento hemos sido dotados, capacitados para ver el reino de Dios. Esta regeneración nueva indica un nuevo estilo de vida, un nuevo corazón, nuevos apetitos, nuevos deseos, y todos estos con el deseo de glorificar a Dios, de obedecer a Dios, de vivir para Dios. Alabado sea Dios. Nosotros que antes éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Dios. Entre Dios y nosotros hay paz. Dice allá en el libro de Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a un siguiente término: justificación. Fíjate, hemos hablado de redención, hemos hablado de regeneración. Ahora hay otro término que la Biblia habla en relación a nosotros los creyentes, y es el término justificados, justificación. Es importante que esta enseñanza nos permita poder tener conocimiento de que estos términos indican una obra divina llevada a cabo en favor nuestro. Hemos sido regenerados, hemos sido, bendito sea Dios, hechos nuevas criaturas, hemos sido redimidos, hemos sido justificados. La palabra justificación es un término legal, no moral. La santificación tiene que ver con lo moral, pero la justificación tiene que ver con lo legal. Nosotros en Adán hemos sido declarados pecadores. En Adán hemos sido declarados pecadores. En Cristo Jesús somos declarados justos. Somos declarados inocentes. Dios en Cristo Jesús nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Esto también es una buena noticia para nosotros. Es algo que deberíamos saber. Hemos sido declarados inocentes, hemos sido declarados sin culpa. Dios en Cristo Jesús nos ve limpios totalmente, como si nunca hubiésemos pecado. El acto de Dios para declarar para siempre al creyente justo, libre de culpa e inocente. Eso abarca la palabra justificación. La justificación se basa en el precio que Jesús pagó para satisfacer la justicia de Dios. Cristo Jesús, el justo, se hizo pecador por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. En Cristo Jesús, tú y yo hemos sido declarados justos, inocentes. ¿Recuerdan el texto que mencionamos? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 del mismo capítulo, Romanos 5, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, es decir, declarados inocentes, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bendito sea Dios. Según de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos que aprender como creyentes a mirarnos a través de la persona de Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a mirarnos a través de la persona de Jesús. No debemos mirarnos como nos vemos de manera natural, no. Debemos mirarnos con ojos espirituales, como Dios nos ve ahora en Cristo, revestidos de Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:5, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Alabado sea Dios. ¿No les parece maravilloso, extraordinario, que en Cristo Jesús seamos vistos totalmente limpios, como si nunca hubiésemos pecado? Eso es glorioso, eso es extraordinario, eso es maravilloso. Debemos nosotros desarrollar conciencia de justicia. Repito esto, debemos desarrollar conciencia de justicia. Justificados en Cristo Jesús, redimidos en Cristo Jesús, perdonados totalmente en Cristo Jesús. La palabra justificación indica inocencia. Alabado sea Dios. Otro término importante que la Biblia también menciona en relación a nosotros los creyentes es el término adopción. Hemos sido adoptados hijos suyos. Ojo, hemos mencionado la palabra redimidos, hemos mencionado la palabra regenerados, acabamos de mencionar la palabra justificados. Ahora hay otro término que también la Biblia menciona en relación a nosotros los creyentes. Nos llama adoptados. Adoptados. Hay algunos que no entienden esta palabra adopción en el sentido oriental, en el sentido bíblico. Algunos piensan que se refiere a una adopción de alguien que uno va a un lugar y adopta a un niño, cualquiera que fuere, lo escoge y lo adopta. No, la palabra adopción en el contexto bíblico se refiere a un reconocimiento divino de hijo a los ojos de Dios. Es decir, los judíos tenían una costumbre. Cuando un niño que había sido puesto bajo tutores, curadores, gente encargada de su educación, a los 12 o 13 años se celebraba una fiesta. Esa fiesta, el bar mitzvah, que es lo que le llaman algunos, que es el término hebreo, pero esta fiesta tenía como propósito hacer un reconocimiento de ese niño como hijo, ser presentado como hijo ante la sociedad. Es decir, el niño era reconocido hijo. Ese rito, esa costumbre, esa fiesta era la adopción a la que Pablo se refiere. Es decir, que Dios nos reconoce como hijos. Dios da testimonio de nosotros llamándonos hijos. Es decir, somos hijos de Dios. Juan menciona este hecho diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Alabado sea Dios. Dice la Biblia: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Esto realmente también es extraordinario, glorioso. Somos llamados, considerados hijos de Dios. Y Dios da testimonio. Esta adopción a la que nos estamos refiriendo es la acción de Dios de recibirnos para siempre como hijos. Dios da testimonio de nosotros llamándonos hijos. ¿Recuerdan a nuestro Señor cuando fue bautizado en agua? Nuestro Señor Jesucristo, siendo levantado de las aguas, dice que hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dios ahí hizo un reconocimiento público de que Jesús
era su hijo. Esa misma declaración, Dios ya no la hace desde una nube, la hace desde las Escrituras. Nos llama a nosotros, los redimidos, los regenerados, adoptados, hijos suyos. En Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, el término adoptado tiene que ver con la declaración de Dios, el testimonio divino de que somos sus hijos. La palabra adopción está usada en ese sentido. Está usada en ese sentido. Tú y yo somos declarados, así como por la justificación, somos declarados justos, por la adopción somos declarados hijos. Aleluya. Por la adopción somos declarados hijos. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Alabado sea Dios. Podemos llamar a Dios Padre. Podemos llamar a Dios Papito. Podemos llamar a Dios nuestro Padre. Gloria a Dios. Por la gracia de Dios hemos sido adoptados. Hemos sido declarados sus hijos. Y esto debe ser también un motivo de gozo, de gratitud para con Dios por este privilegio extraordinario de en Cristo ser declarados sus hijos. Dios garantiza nuestra preservación a causa de lo que somos en Cristo Jesús, sus hijos. Repito esto. Dios garantiza nuestra preservación a causa del hecho de que en Cristo Jesús somos sus hijos. La preservación tiene que ver con la obra de Dios por el cual Él guarda a todos los que son nacidos de nuevo, a todos los que son suyos. Él nos hace hábiles para que podamos perseverar y mantenernos firmes en medio de las circunstancias. Él nos capacita. Filipenses 1:6 dice, persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es otro elemento importante que debemos considerar. Hemos sido llamados para preservación. Dios nos preserva. Esta es una palabra también importante con la cual debemos familiarizarnos. Somos preservados por Dios. Ser preservados significa que somos guardados por Dios. Jehová es nuestro guardador. El Señor es nuestro guardador. Fíjense, Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado sea Dios. En Juan 10:29, hablando de la preservación divina, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto habla de la preservación divina. En Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todos los que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Este texto que estoy mencionando abarca esta idea que estoy comentando. Dios nos preserva, Dios nos guarda. La Biblia dice en Salmos 32:8, sobre ti fijaré mis ojos, te guardaré, te enseñaré las cosas que debes hacer. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra de Dios. Te enseñaré, aleluya, el camino en que debes andar, dice la palabra de Dios. Es decir, Dios garantiza nuestra obediencia. Déjame repetir esto. Dios garantiza nuestra obediencia. Dios garantiza nuestra fortaleza. Dios garantiza nuestra estabilidad. Somos llamados a ser preservados por Dios. Dios nos preserva. Hay dos ejemplos muy importantes que podemos mencionar en cuanto a preservación. Por ejemplo, la Biblia es un libro que ha sido muchas veces atacada, ha sido
ha habido gente que se ha levantado con el propósito de destruirla, de evitar su difusión, y sin embargo es un libro que se mantiene a lo largo de los siglos. Es decir, Dios ha preservado su palabra. Otro elemento interesante como ejemplo es el pueblo de Israel. Dios ha preservado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a pesar de su fragilidad, a pesar de sus enemigos alrededor, sin embargo, Dios ha estado con ese pueblo, Dios ha preservado a ese pueblo, y eso muestra que Dios preserva, que la garantía de la preservación no está en nosotros, está en Dios. Dios te guardará. Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alabado sea Dios. Debemos confiar, no mirando nuestra fragilidad, sino mirando el poder de Dios. El poderoso gigante está de parte de nosotros. Otro término, por último, otro término importante que debemos tomar en cuenta en relación a nuestra salvación maravillosa es el término santificación. Santificación. Es un término clave porque la Biblia muestra que el fruto de la justificación es la santificación. Es decir, que no puede haber una vida santificada si no hemos sido justificados. Pero si hemos sido justificados, va a haber una vida santificada porque es el fruto de nuestra salvación. La santificación es la obra de Dios por la cual Dios separa al hombre para sí mismo, lo purifica del pecado y lo transforma progresivamente a su propia imagen. El crecimiento espiritual en nosotros es progresivo. Nosotros vamos siendo santificados cada día. El que es santo, santifíquese más. Entonces quiere decir que nosotros vamos creciendo, vamos madurando. Nuestra santificación tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras reacciones, con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Es decir, vamos progresando, vamos santificándonos, vamos viviendo una vida más cercana a Dios. Estamos hablando de nuestra experiencia natural, de nuestra experiencia vivencial. En Cristo Jesús estamos redimidos, hemos sido declarados santos. Sin embargo, la santificación es un proceso en el cual todo creyente está embarcado por la gracia de Dios, Dios llevándonos a la conformidad de la imagen del Hijo a través de la santificación. En 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Alabado sea Dios. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, fíjense, dice: tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En este texto se está hablando de la obra santificadora que Dios, a través de su Espíritu Santo, está llevando a cabo en tu vida y en la mía. Dios nos está santificando cada día. Nosotros en la santificación colaboramos con Dios, participamos activamente, nos rendimos, leemos la palabra de Dios, oramos, nos sometemos a su voluntad y en ese proceso vamos siendo santificados, vamos siendo perfeccionados. Posicionalmente hablando somos perfectos, posicionalmente hablando somos santos, pero vitalmente en lo que respecta a nuestra experiencia vivimos vidas santificadas y en un proceso santificador que nosotros reconocemos Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Estos elementos claves deben ser conocidos por todos nosotros para que entendamos cómo es que Dios lleva a cabo el proceso salvífico en cada uno de nosotros. Porque la salvación involucra todas estas cosas. Alabado sea Dios. Redención, regeneración, justificación, adopción, preservación, santificación. Alabado sea Dios. Entonces, todas estas obras las lleva a cabo Dios por su Espíritu en nuestras vidas. Así que yo quiero dejarte estas palabras, quiero dejarte esta enseñanza, quiero invitarte a meditar más y más en estos términos porque va a ser enriquecedor. Te va a ayudar a crecer, a madurar y a tener y desarrollar una mayor confianza en Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quisiera orar un momento por ustedes. Padre,
En el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad, por haber podido compartir estas verdades. Sabemos, Señor, que son verdades transformadoras y que nos van a ayudar a desarrollar mayor confianza en ti. Bendigo a mis hermanos, Señor, oh Dios, y agradezco que tu gracia y tu favor sea con todos nosotros y se multiplique. Gracias, Señor, por bendecirnos. Oro por tu siervo, el hermano Max, tu siervo, Señor, por su hijo precioso y maravilloso, por esta familia, Señor, que tú has levantado y que tú preservas por tu poder y tu gracia, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Dejo al maestro Max para que continúe con este programa. Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias. Hola, hola. Muy buenas noches. Ya, ahora ya tengo audio. Gracias. Muchas gracias. Pastor Otoniel, tremenda palabra, tremenda enseñanza. Muchas gracias. Así que quiero comprometerte antes de cerrar esta edición de que puedas visitarnos por ahí la próxima semana o en 2 semanas, que te des un tiempo. Cáete por acá y de verdad es revitalizante para nosotros escuchar, mover las aguas, recibir esa enseñanza fresca, esa enseñanza que tal vez por el lado que vamos llevándolo aquí no lo estamos tomando. Sin embargo, el Señor quiere alimentarnos de ese lado también, y eso realmente es maravilloso. Yo he recibido muy bien esta palabra esta noche, Pastor Otoniel. Muchas gracias por tu visita. Confiamos en que podamos contar contigo más adelante. Gracias, Pastor Willy, también. Ya estás en Dallas, Texas, ya estás en casa. Un abrazo enorme. Acá te hemos estado extrañando esta semana que has estado por Costa Rica. Un abrazo para María y para todo el grupo, para Judy, un abrazo también, para María Rivas, para Débora en Guayaquil, Ecuador, para Julieta por Bagua, Amazonas, Perú, para Emilio Moria acá en Lima, para Rocío Jiménez, nuestra madrugadora que cada mañana nos trae café calientito, delicioso, cada mañana nos hace llegar un mensaje así que nos mueve todo el piso, y gracias por su compañía también, y nuestro querido Juan también, y para todos los amigos, hermanos que nos ven a través del YouTube y a través del Facebook Live. La gracia, el favor y la misericordia de Dios los alcance donde quiera que estén, que sean súper, hiper, archi, mega bendecidos todos los días de su vida. Gracias, Pastor Otoniel, una vez más. Que el Señor los bendiga, que tengan una noche preciosa con el Príncipe de Paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Mañana estaremos tocando el tema de Israel, la niña de los ojos de Dios, el reloj profético de Dios, Israel, que está en su punto más alto de la guerra en este instante. Tenemos información precisa y queremos compartirlo mañana. Un gran abrazo para todos. Muy buenas noches. Gracias por su compañía.